como les decía, hoy lo que corresponde a la corrección de la prueba. Y aquí, bueno, les copié las preguntas que salían. Decía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y yo les hice las mismas preguntas prácticamente en el repaso, pues así que era cuestión de haber puesto atención ahí nomás, mirar por último de nuevo la clase, los videos, y ahí van a tener la respuesta. Aquí, a ver, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La desviación estándar será siempre un valor cercano al rango de datos, y yo le había puesto en la lista de los verdaderos y falsos que hicimos el repaso, que esto no era siempre, pues. La letra A era la falsa, porque esto donde dice el rango y la desviación estándar permiten determinar la homogeneidad o heterogeneidad del conjunto de datos. Eso era cierto, siempre era así, o se termina, eran los datos de dispersión, que rango y desviación estándar son datos de dispersión, justamente miden qué tan separados están unos datos de otros, o qué tan juntos están, qué tan cercanos son, a eso se refiere. Entonces, justamente mide eso, así que esa era verdadera. El rango es la diferencia entre el dato extremo, datos extremos, los extremos son el menor y el mayor, también es cierto, ¿sí? La desviación media corresponde al promedio de los valores absolutos de las diferencias. Esta también era la definición simplemente de la desviación media, así se define. El rango y la desviación estándar corresponde a medida de tendencia de dispersión, también es parte de la definición. Así que aquí la A era la falsa, porque esto no es siempre. Puede ser, y quizás hasta la mayoría de las veces, sean datos cercanos, pero no es siempre, porque si los datos, el máximo y el mínimo son datos muy extremos y que son muy distintos de la mayoría de sus datos, digamos del centro de los datos, que son como la mayoría, ahí va a ser bien distinta la desviación con el rango, así que no son tan similares. Y aquí dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa algebraicamente la relación matemática entre la varianza y la desviación estándar? Aquí la varianza es el doble de la desviación estándar, eso es mentira, es la mitad, tampoco. Esta está al revés, que esta yo también se las había puesto en el repaso que hicimos. Esta no sirve porque está al revés. Es aquí tenía que, o sea, no, esta es la que estaba bien, esta es la que está al revés, la E. Entonces aquí esta está bien. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, aquí era la C estaba bien. La E es la que está mala porque está al revés. Y esta también está mala porque no tiene relación con el doble. O sea, las más cercanas que podían haber sido las correctas eran la C y la E. Y dentro de estas dos es la C la correcta. Esa era la respuesta correcta. Aquí también para los que tuvieron algún error, van a ver en qué se equivocaron. La parte en que más se equivocan, no en el 4 era el que más se equivocaban porque tenían muchos datos. Entonces ahí era fácil como correrse en la coma o poner un número cambiado, y ahí les da error. Ya, aquí chiquillos tenían que calcular lo que era esta cuestión del coeficiente, el coeficiente de variación, y para eso se dividía lo que era la desviación estándar con la media, con el promedio. Aquí, 5 dividido en 12, quedaba 0,41 y 6 periódico, y 6,4 dividido en 12, que también da 0,53. Este era bien fácil. Y aquí la única que tiene esos valores cercanos era la letra A, así que esa era la correcta. En esta era la que de repente se equivocaron algunos. Dice, la chef de un restaurante acaba de recibir un encargo de barras de chocolate de su proveedor, pero aún no lo acepta. Los gramos de cada barra se muestran en el recuadro. Estos eran los valores del recuadro. Y aquí decía, aceptaré las barras si la masa promedio es 210,33 gramos y la desviación estándar es menor que 14,18 gramos. Ya, aquí la mayoría sí de los que lo hizo sabía hacerlo. Si los errores, aquí el error que tuvieron, en el que se equivocaron varios, fue en el último paso de calcular la desviación. Aquí dice, ¿cuáles son los posibles valores de la masa promedio y la desviación estándar de la barra de chocolate? En esta parte era la que se equivocaron algunos, en la desviación estándar.
Y yo igual le ponía puntaje ahí, no era que le pusiera malo. Por eso es que yo les decía y siempre les digo que es súper importante que me pongan el desarrollo, porque yo si veo que el desarrollo está prácticamente todo bien y solamente es la única parte, por ejemplo, cada uno de estos ejercicios valía 2 puntos. Y yo a los que se equivocaron les puse 1,5, porque era la última parte, o sea, no era que estuviera tan malo tampoco el ejercicio, solo que se habían equivocado en la última parte. Y cuando no lleva estos desarrollos, está todo malo, aunque hayan hecho todo el resto bien, no hay ni medio punto. Ya, aquí para el promedio se suman todos estos datos, ¿sí? Se suman todos los datos de la tabla, aquí yo les puse así unos poquitos nomás, y se dividían por el total de datos que eran 12. Y eso daba, la suma daba 2.528,81, dividido en 12, daba 210,73. Ahí ya estamos bien. O sea, aquí está bien, es lo que ella solicitaba. Y aquí varias de las alternativas tienen este promedio. Así que uno, inclusive hasta por lógica, puede sacar que tiene que ir por ahí la respuesta, ¿cierto? Porque la mayoría tienen el 210,73 como promedio. Ahora acá, esta es la diferencia. Esto es lo que hizo la diferencia. Ya, aquí para las desviaciones estándar, ¿qué había que hacer? Había que restar cada uno de estos valores con el promedio, cada uno de estos valores se restaba con el promedio y se elevaban al cuadrado. Y de eso se sacaba como un promedio de esos datos. A ver, aquí se los voy a explicar con los monitos. Se restaba cada uno de estos valores, ¿ven? Ahí el 178,60 menos este promedio y elevado al cuadrado, así. Y esto yo les decía, ustedes lo pueden sacar cada valor así uno por uno, o también podían llegar y escribirlo todo en la calculadora y se los podía sacar de inmediato, esta parte por lo menos, y después dividirlo por 2. Claro que ahí se corre el riesgo de que si uno se equivoca en uno, tiene que empezar todo de nuevo. Ya, y esto lo que daba era 2.239,95 y 27. Y dividido por 12, daba 186,66. Y aquí fue donde algunos cayeron. Que llegaron y dijeron, aquí la alternativa correcta es la A. Y no es la A. Porque esto que ustedes sacaron acá no es la desviación estándar. Eso es la varianza. Entonces, aquí estaba inconcluso, pues faltaba un paso. El paso que faltaba era sacar raíz cuadrada. Aquí había que sacar la raíz cuadrada de este número y ahí me daba 13,66, entonces aquí la respuesta era la C. Y varios lo que les pasó fue que marcaron la A. ¿Por qué? Porque llegaron hasta aquí. No sacaron la raíz cuadrada. Se tentaron, yo creo, porque dijeron, ya dio la respuesta, porque aquí salía en la alternativa como respuesta, dijeron, esa tiene que ser. Pero les faltaba un paso. En eso se cayeron. Ya, en esta era muy parecida también a las que yo les hice de repaso, solo que la pregunta cambia un poquitito nomás. Aquí dice, si se lanza una moneda y un dado tradicional no cargados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par, dado que salió cara en la moneda? Entonces, esta era una probabilidad condicionada, era una probabilidad en que había que sacar la probabilidad de que sea par y cara, dividido par y cara por la probabilidad que sea cara. Siempre se divide por la probabilidad de lo que está bajito, esto, ¿sí? El que está como condicionando, esa es la que va aquí abajo, ya para que sepan cuando la tienen que aplicar de esta manera. Entonces, la probabilidad de que sea par en un dado, como son números del 1 al 6, ¿sí? Y los pares ahí serían el 2, el 4 y el 6, son 3 pares. Entonces, como son 3 pares, serían 3 de un total de 6, porque son 6 las caras. Así que ahí sería 3 sextos, 3 de 6. Por la probabilidad que sea cara, eso es un medio. Y la probabilidad que sea cara o sello siempre va a ser un medio. Tiene 2 posibilidades nomás, o es cara o es sello, uno de 2. Y esto partido por la probabilidad de cara, que también sigue siendo un medio, y aquí estos dos medios se simplifican, siempre que ustedes tienen el mismo número arriba y abajo en una división, así, lo pueden cancelar. Cuando también tienen las mismas letras, también pueden hacer eso. Por ejemplo, en una expresión algebraica, si aquí tienen A y aquí también tienen A, pueden volar las A, pueden borrarlas, ¿se fijan? Entonces aquí queda 3 sextos
que se podía simplificar y quedaba un medio. Uno lo hicieron. Tomás, por ejemplo, lo hizo y me decía que no estaba la alternativa, pero es que también está la que sin simplificar. Entonces, ustedes cuando hagan una prueba, yo les aconsejo, si no quieren simplificar, porque a veces cuesta simplificar, ustedes pueden llegar hasta ahí, po, y miren si está la alternativa, entonces no tienen para qué simplificar acá. Simplificar en todo caso siempre está bien. Oye, aquí no marqué la alternativa. Aquí la alternativa entonces era la C. La C. Ah, quizá no alcancé a terminar. Ah, no sé. No sé, que hago tan tarde las cuestiones que a veces creo que hice algo y no lo hice, parece. Ya. Después venía esta, que era también de probabilidad condicionada. Esta igual era como viene, eran entretenidas, son entretenidas estas de probabilidad, a mí me gustan. Dice, una urna contiene bolitas rojas y azules. Aquí están las bolitas rojas y azules. La cantidad que hay de cada color se muestra en la imagen. Si se extraen dos bolitas sucesivas de una urna, calcula. Ya. Aquí las rojas son, vamos a contar al tiro las rojas, 1, 2, 3, 4, 5, 8. ¿Ya? 8 rojas. Las son más celestes que azules. ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Ya. 8 rojas y 6 azules, para que no perdamos la cuenta después. Ya, calcular la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda azul, sabiendo que la extracción se realiza sin reposición. Ya, yo les decía la otra vez, lo clave aquí es que les diga si es con reposición o sin reposición, porque ahí es cuando va a cambiar la probabilidad y la situación. Ya, la probabilidad de que sea roja, ¿cuál sería la probabilidad de que sea roja? Ahora para que ustedes participen también, yo tomo agüita. ¿Cuántas serían en total? A ver, eran 13, 8 y 6, 14, ¿cierto? Son 14 en total. Entonces, la probabilidad de que sea roja, ahora se quedaron callados en el chat. Ahora díganme en el chat, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto de cuánto? Primero hablen y ahora se quedan calladitos. Hablen, pues chiquillo. ¿Cuánto es? 8, pero no son 12 angelitos. Son 14. Son 14, son 8 de 14. Sí, que yo creo que se quedaron con el ejemplo. Son 8 de 14. Ya, 8 de 14. Entonces, aquí como dice que es sin reposición, significa que yo saqué una bolita roja y ahora va a quedar una bolita de la urna menos. Ya no van a ser 14, van a ser 13. Pero la segunda va a ser azul, ¿sí? Entonces ahora hay que multiplicarlo esto porque se aplica la propiedad multiplicativa de las probabilidades. Hay que multiplicarlo ahora por la probabilidad de que sea azul, considerando que ya sacamos una bolita de la urna y esa bolita que sacamos estamos suponiendo que salió roja. ¿Cuánto sería en ese caso? Tienen que pensar cuántas son las azules que están quedando y cuántas son las bolitas en total que están quedando. ¿Cuánto sería esa probabilidad? ¿Cuánto sería? Hablen. Rubén, ¿cuánto sería? 6 de 13. 6 de 13. A ver, veamos. Sí, muy bien, sí, también los dos. Sería entonces 6 de 13. Aquí podemos simplificar. Aquí simplifiqué por 2. Entonces aquí me dio el 2 en el 6, 3 y el 2 en el 14, 7. Y multiplicamos para el lado. Arriba dio 24 porque 8 por 3 es 24 y 7 por 13, 91. La alternativa correcta era la letra B. ¿Ya? Y la B de la segunda pregunta, digamos, del 6 dice, la probabilidad de que ambas sean azules, sabiendo que la extracción se realiza con reposición. Cuando la extracción es con reposición, la probabilidad no cambia, porque la bolita que yo saco la vuelvo a ingresar, entonces es la misma probabilidad que si la sacara por primera vez. Entonces aquí, ¿cuál sería la probabilidad de que sea azul? Serían 6 de un total de 14, ¿cierto? Serían 6 de 14. Y como esta bolita, ay, a ver, ahí la habían puesto. Sí, sí, bien. Entonces aquí, como esta bolita la estamos volviendo a poner en la urna, significa que no va a cambiar esta probabilidad
Así que se repite la misma, porque dice que sean las dos azules. O sea, la probabilidad de que la segunda sea azul va a ser igual a la probabilidad de que la primera sea azul, porque estoy devolviendo la bolita azul que saqué, entonces no está variando. Entonces ahí queda también 6 de 14. Simplificamos primero. Yo les aconsejo que siempre simplifiquen antes, porque si no el problema es que el número se agranda mucho y ahí cuesta como más darse cuenta si se puede o no se puede simplificar, ¿ya? Así que aquí vamos a simplificar por 2. El 2 en el 6 son 3, el 2 en el 14 son 7, aquí la misma cuestión, 3, 7, multiplicamos 3 por 3 son 9 y 7 por 7, 49. Ahí está, lista. Y era la letra A, ¿sí? Ahí también pueden ustedes ir verificando si les dio lo mismo o no. Ya, la C dice la probabilidad de que ambas sean rojas sabiendo que la extracción se realiza sin reposición. Aquí sí que cambia la probabilidad la segunda vez porque va a cambiar la cantidad de bolitas porque no se repone. Entonces, la probabilidad de que sea roja, ¿cuál sería? Cuando saco una, toma agüita por mí. Las rojas eran 8, ¿sí? 8 de un total de 14, ¿cierto? Ya. Y la segunda, esa me interesa que la pongan ahí en el chat. ¿Cuánto sería? Porque ahora va a quedar una menos. Claro, serían 8 de 14 y ahora esa es la primera. Y la segunda, como saqué una bolita roja, ya no me van a quedar 8 bolitas rojas, me van a quedar 7 y el total también va a cambiar. Ya no van a ser 14 bolitas en total, sino que van a ser 13. Así que ahí van a ser 7 de un total de 13. Simplificamos por 2 aquí, el 2 en el 8 es 4, aquí son 7. Aquí estos 7 también se pueden simplificar. Como les decía yo siempre, si hay un número igual arriba, uno los puede tachar. Como decir 7 en 7, 1, ¿sí? Pero no es necesario poner ese 1. Entonces arriba me queda el 4 y abajo me queda el 13. Así que la respuesta sería 4 de 13. Y ahí creo que es la última. Fin de la corrección. Se terminó. ¿Tienen alguna